Amor loco. Por el autor Chompas. Capítulo 10. Culpabilidad. Normalmente la casa Loud era un desastre de proporciones bíblicas, sobre todo los fines de semana, día en que todos se levantaba particularmente temprano y comenzaban su rutina de destrucción desde que el sol aparecía hasta que se ocultaba. Pero esta vez la casa se encontraba en un estado de completo silencio. Todos los integrantes de la familia Loud se encontraban dormidos, a excepción de la hija mayor, Lori. Ella no había sido capaz de dormir, cada vez que lo intentaba el recuerdo de su hermano muerto la asolaba. Ya llevaba varios días así, cada noche se encontraba en la misma situación. Ni siquiera las pastillas para dormir que había comprado parecían hacerle efecto. Lori se encontraba recostada sobre su cama con la mirada perdida, desde ya hacía 3 horas que se encontraba en ese estado. Cada vez que intentaba volver a dormir, su mente la bombardeaba con los mismos pensamientos recriminatorios que había tenido desde el funeral de su hermano. Todo es tu culpa. Tú lo dejaste morir. ¿Cómo te puedes llamar su hermana mayor? Se supone que tú los protegerías. Su mente le repetía insistentemente estas frases. Normalmente Lori no habría hecho caso a estos pensamientos, pero esta vez tenían razón. La chica se levantó de su cama y lentamente salió de su habitación, caminó hasta el baño y se alistó para su día, se dio un baño, se lavó los dientes, se peinó y se colocó un poco de maquillaje. Cuando acabó la chica salió del baño y se dirigió a su habitación. Antes de entrar vio como la puerta del cuarto de su hermano se abría, la chica abrió sus ojos sorprendida, por un momento pensó que Lincoln saldría de ahí y la saludaría como hacía todas las mañanas. Ella quería creer que todo esto era tan solo un mal sueño, pero lamentablemente esta era la realidad. De la habitación de Lincoln, salió una niña de cabello castaño, llevaba una camisa de color blanca, que tenía el número 1 bordado en color rojo. Lynn estaba mirando al piso por lo que no notó a su hermana, caminó despacio hasta su cuarto y cerró la puerta. Lori respiró profundamente y a continuación entró a su habitación. Dentro se encontraba Lenny, quien dormía con una gran sonrisa en su rostro. ¿Cómo puedes estar tan feliz?, dijo Lori en un susurro casi imperceptible. Lori se quedó observando a Lenny durante unos segundos y luego se acercó hasta el guardarropa que compartía con su hermana. De ahí sacó unos jeans, una camiseta de color azul y un suéter de color blanco. La chica se colocó la ropa y salió de la habitación de forma silenciosa. Lori caminó hasta la escalera, estaba a punto de bajar, pero antes de hacerlo se dirigió al cuarto de quien en vida había sido su hermano. Dentro de la habitación todo se encontraba ordenado, los juguetes se encontraban acomodados en un repisa, toda la ropa se encontraba acomodada en su respectivo lugar dentro, los cómics que normalmente se encontraban regados en el piso, ahora estaban acomodados dentro del único mueble que había en la habitación. Todo estaba en su lugar, era como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación. La chica observó la habitación durante unos minutos para después retirarse, mientras trataba de contener las lágrimas. Lori bajó las escaleras y entró a la cocina, donde se encontró con su madre, la cual estaba cocinando el desayuno, algo simple: un poco de huevo con tocino y jugo de naranja. «Buenos días, mamá», dijo Lori. «Buen días, Lori», contestó la señora Rita con un dejo de tristeza en su voz. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Lori al escuchar a su madre. «Sí, hija, no te preocupes, solo estoy algo cansada», respondió la señora Loud,
¿Quieres desayunar antes de irte? Claro, contestó Lori. Lori y su madre se dispusieron a comer el desayuno, mientras platicaban sobre cualquier cosa que le viniera a la mente. ¿Y hoy a dónde vas a ir?, preguntó la señora Loud. Saldré con Bobby, iremos al centro comercial y al cine, contestó Lori. Está bien, hija, solo ten cuidado, ¿sí?, dijo la señora Loud, si algo te ocurriera. No, Paul. La señora Loud fue interrumpida por Lori, quien se había parado de su silla para abrazarla. No te preocupes, mamá, estaré bien, dijo Lori. La señora Loud no respondió, ambas se quedaron unos minutos en ese estado hasta que Lori se separó. Bueno, ya me voy, dijo Lori mientras tomaba las llaves del auto y se dirigía a la puerta. Nos vemos luego, dijo la señora Loud, ten cuidado. Lo tendré, mamá, no te preocupes, contestó Lori al salir de la casa. La chica salió de su casa y observó el reloj que tenía en la muñeca, el cual marcaba las 8:30. Será mejor que me apure, pensó Lori. La chica subió al auto y se dispuso a llegar a su destino. Le dolía ver a su madre en ese estado, y aún más le dolía tener que mentirle. Realmente no iba a la casa de su novio, tampoco tenía planeado pasar el día con él. Desde el funeral ambos se dieron un tiempo para superar la trágica pérdida que habían sufrido. Finalmente Lori llegó a su destino, un edificio de departamentos que no tenía nada de especial. La chica salió del auto y sin prisa se dirigió hasta el edificio. Al entrar, la recepcionista la saludó como hacía todas las veces que la veía. Hola Lori, dijo la recepcionista de forma alegre, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás?, contestó Lori sin mucho ánimo. Pues también, estoy bien, respondió María, el doctor ya ha llegado si quiere entrar. Gracias, contestó Lori, mientras se adentraba más en el edificio. Caminó hasta toparse con la última puerta, la cual era de madera fina y tenía colocado en su centro dos carteles, uno encima del otro. Dr. Hugh Baldwin, psicólogo. Toque antes de entrar. La chica se quedó delante de la puerta unos segundos, mirando el primer cartel en completo silencio. No era la primera vez que lo veía y tampoco sería la última, pero cada vez que lo miraba, sentía una extraña sensación de incomodidad. Lori dejó de pensar en eso y tocó la puerta. Adelante, dijo la calmada voz que se encontraba al otro lado. Lori tragó su saliva y entró. Buenos días, señorita Loud, dijo el psicólogo. Buenos días, Doc, contestó Lori. Tome asiento, dijo Hugh señalando un diván que se encontraba en la sala. Lori se recostó en el diván mientras el psicólogo se situaba a su lado. Muy bien, señorita Loud, dígame cómo ha estado esta semana para usted. Preguntó el señor Hugh mientras anotaba todo en una libreta. Esta literalmente ha sido la peor semana de mi vida, dijo Lori con un dejo de tristeza. ¿Por qué? Dígame lo que pasó esta semana, dijo el psicólogo. Todo ha sido horrible, mis hermanas no se hablan, mi madre está al borde de una crisis, mi padre se encuentra distante, todo es un asco, contestó Lori, y no solo eso, una de mis hermanas ha comenzado a cortarse. ¿Y tú cómo has estado?, preguntó el doctor mientras terminaba de anotar todo lo que le había dicho. Lori quedó callada durante unos segundos, pensando en silencio. ¿Se sigue sintiendo culpable por la situación?, preguntó el doctor. Lori no contestó. Vamos, señorita, esto no fue su culpa. El doctor no pudo terminar la frase.
Sí lo fue, Doc, dijo Lori mientras grandes lágrimas cubrían su rostro. Se supone que yo lo protegería, se supone que él era mi responsabilidad, se supone que debía cuidarlo y ahora está muerto. El doctor se acercó a su escritorio, tomó un poco de papel y se lo entregó a Lori. ¿Y sabe qué es lo peor, doctor?, dijo Lori, que jamás me pude disculpar con él. ¿Disculparse por qué, exactamente?, preguntó el psicólogo. Antes de que desapareciera tuvimos una pelea, él entró a mi cuarto para darme algo, y yo solo le grité y le dije que era un estúpido, que nadie lo quería y que estaríamos mejor si él no estuviera. Lori no pudo continuar con su historia, el llanto no se lo permitía. La chica se quedó así durante unos minutos hasta que el psicólogo habló. Señorita Lowell, esto no es su culpa, dijo psicólogo, deje de sentir eso. Pero, dijo Lori, señorita Lowell, usted no causó la muerte de su hermano, así que deje de culparse. En lugar de eso, ¿por qué no intenta proteger, como usted dice, lo que le queda de familia?, dijo el detective. Usted aún tiene una familia, la cual al igual que usted está pasando por un mal momento, debe apoyarlos para que ninguno vuelva a ser lastimado. Repentinamente el reloj que había en la pared sonó, indicando que ya era las 10 de la mañana, y que la sesión había terminado. Lori se levantó de su asiento, no sin antes despedirse del doctor. La chica salió, pagó la cita a la secretaría y después se fue hasta el auto en el que había llegado. Las palabras del doctor aún resonaban en su cabeza. Tenía razón, ella debía ser fuerte para poder ayudar a su familia, por lo que debía volver a ser la misma chica que es antes. Por lo que sin más preámbulos la chica arrancó el auto y se dirigió a su casa, con una nueva actitud. Quizá no pudo ayudar a Lincoln, pero al menos ayudaría a su familia a parar esta tormenta. Capítulo 11. ¿Eres feliz? Ese día comenzó igual que todos. Ella se levantó de su cama, bajó a tomar su desayuno junto a todas sus hermanas, y se alistó para ir a la escuela, justo como hacía todos los días. Subió a la camioneta familiar al igual que todas sus hermanas. Sin duda este sería un día como cualquier otro, con la única excepción de que en la camioneta había un par de espacios vacíos. Nadie prestaba atención a los espacios vacíos, todas estaban haciendo algo. Por ejemplo, las gemelas estaban sentadas una al lado de la otra, mientras sutilmente se tomaban de la mano. Lisa estaba tomando apuntes en un libreta, como siempre hacía. Lucky miraba a través de la ventana, con una mirada carente de emoción. Lenny estaba sentada en el asiento del copiloto. Lori se encontraba manejando el auto, mientras su celular vibraba, pero ella no le ponía atención. Luna estaba escuchando música rock pero con un volumen muy bajo, y Lynn se encontraba sentada en el punto dulce, aunque esto parecía no importarle. De hecho, a nadie parecía importarle nada, todas se encontraban en alguna clase de estado vegetativo, como si fueran muertos vivientes. Llegado a un punto, el auto se detuvo y una a una las chicas bajaron del vehículo, en sus respectivas escuelas. Ese día en la escuela fue con cualquier otro, clases aburridas y sin sentido, pláticas banales y sin sentido, un almuerzo asqueroso, uno que otro patán tratando de llamar su atención, alguna maestra regañándola por no llevar la tarea, en fin, otro día común y corriente, o al menos eso parecía. Finalmente aquella chica salió de la escuela y se dirigió a su hogar. No esperó a que fueran a recogerla, sino que caminó hasta su hogar, como había hecho desde el incidente. Últimamente le gustaba caminar de regreso a casa, le ayudaba a aclarar sus ideas, y el frío en el ambiente le hacía sentir viva.
Al llegar a su hogar lo encontró en un estado de completo silencio, al parecer había llegado antes que todos. La chica analizó el entorno y sin más premura subió hasta el baño, cerró la puerta y se sentó en el piso. Debajo de la bañera aquella jovencita sacó una pequeña cuchilla, se levantó la manga de su suéter y lentamente comenzó a cortar su brazo. Había comenzado a hacer esto desde el día del funeral. Para ella esta era la única forma de sobrellevar aquella pérdida, esta era la única forma en la que podía seguro siendo feliz. Cuando finalizó la chica se levantó, lavó sus heridas, escondió la cuchilla y se dirigió a la sala a mirar la televisión. Más tarde sus hermanas regresaron a la casa, todas llevaban la misma actitud con la que habían abandonado la casa en la mañana. La chica saludó a cada una de sus hermanas con una gran sonrisa. Algunas le regresaron el saludo y otras la ignoraron, incluso una de ellas la miró con desprecio. La chica no se inmutó, solo regresó a su actividad sin perder aquella gran sonrisa. Las horas pasaron lentamente mientras todas hacían sus actividades. Más tarde todas bajaron a cenar. La cena transcurrió en completo silencio. Cuando la cena terminó todas subieron, tomaron un baño y se dispusieron a dormir. A la mañana siguiente la chica despertó y realizó las mis tareas sin sentido. Bajó a desayunar y se alistó para ir a la escuela justo como hacía todos los días. En la escuela todo fue igual, las mismas pláticas tontas con sus amigas, los mismos patanes intentando cortejarle y la misma maestra molesta. Nuevamente aquella chica al salir de la escuela, camino hasta su hogar, al llegar rápidamente subió la escalera, entró al baño y comenzó con su cometido. Nuevamente debajo de la bañera sacó la navaja y prosiguió a cortar su delicada piel. Cada corte le hacía sentir feliz de nuevo. Aquella chica se quedó sentada en el piso de baño en un estado de completa tranquilidad, sin prestar atención a lo que sucedía fuera de esas cuatro paredes. La jovencita no advirtió el sonido del auto de la familia, tampoco advirtió el sonido de la puerta principal abriéndose y mucho menos advirtió el sonido de las pisadas que se acercaban al cuarto de baño. Repentinamente la puerta de baño se abrió. «Lenny, ¿qué estás haciendo?», preguntó Lori bastante asustada. La chica se quedó observando en silencio a la persona que estaba frente a la puerta. Su mente se había quedado completamente en blanco, no había nada que hacer, al fin había sido descubierta. Sin mayor premura, Lori se acercó hasta su hermana y le arrebató la cuchilla de su mano. «¿Por qué haces esto?», dijo Lori un tanto furiosa. Lenny no pudo responder, solo se quedó mirando fijamente a Lori. «Respóndeme», ordenó Lori. «Porque es la única forma en la que puedo ser feliz», contestó Lenny en un susurro casi imperceptible. «¿Qué?», preguntó Lori. «Desde que él se fue, no he podido sentir felicidad, más que de esta forma», dijo Lenny con la cabeza agachada. «Él era el único que me hacía sentir feliz, el único que verdaderamente creía en mí». «Eso no es cierto», Lori no pudo terminar la oración. «Cállate», contestó Lenny, «siempre ha sido así, ni tú, ni nadie cree en mí, solo me ven como una cara bonita, una chica que ni puede pensar por sí mismo, una tonta». Para este momento Lenny había comenzado a llorar. «Lincoln era el único que verdaderamente creía en mí», continuó Lenny, «él era el único que la apoyaba, cada vez que necesitaba ayuda, podía contar con Lincoln, incluso me ayudó a conseguir mi licencia de conducir cuando ya todos se habían cansado de ayudarme.
Él nunca me dijo que era una tonta, a veces lo pensaba pero nunca me lo dijo, él siempre me levantaba el ánimo cuando no me encontraba bien, dijo Lenny. Lenny ya no pudo continuar con su historia, el llanto se lo impedía. Lori no dijo nada, las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, solo se acercó hasta su hermana y la abrazó. Mierda, ¿cómo es que todo había terminado tan mal?, pensó Lori. Ambas chicas se quedaron abrazadas en el suelo. Momentos después Lenny se levantó, se separó de Lori y lentamente caminó hasta su habitación, donde se encerró. Lori se quedó en el piso del cuarto de baño pensando qué es lo que iba a hacer. No podía dejar a su hermana así, pero tampoco podía ayudarla. ¿Qué es lo que voy a hacer?, preguntó Lori al aire esperando alguna clase de respuesta a la cual nunca llegó. Capítulo 12. Broken. Normalmente el ruido que producían los acordes de su guitarra, sobresalía por encima del ruido generado por el resto de la familia Loud. Normalmente se podía escuchar sus maravillosas creaciones sonando a todo volumen. Normalmente su único hermano le pedía que tocara una canción que le ayudara a realizar sus actividades, o bien que le levantara el ánimo. Normalmente sucedía eso, pero ahora, lo único que había era un terrible silencio. Su habitación se encontraba en completo silencio, al igual que el resto de su hogar. De vez en cuando se podían escuchar las voces de los miembros de su familia, pero la mayor parte del tiempo la casa se encontraba en un estado de silencio casi sepulcral. Desde aquel día en el cementerio, ella no había sido capaz de tocar su guitarra, ella no había podido componer ni una sola canción que fuera verdaderamente buena y su mente le repetía constantemente aquella canción que quería evitar a toda costa. Aquella maldita canción, que le recordaba épocas pasadas, aquella maldita música que le recordaba la pérdida de las dos personas a las que más amaba en el mundo, aquella estúpida composición que con una sola palabra le hacía sentir incompleta. No solo se sentía incompleta, se sentía sola, recluida, abandonada, traicionada, pero sobre todo se sentía rota. Y cada vez que se sentía de esa forma recurría a la música, aquella actividad que fungía como una panacea para todos sus males, y esta vez no era la excepción. Lentamente se acercó hasta su guitarra, la tomó y comenzó a tocar aquella canción que tanto asediaba su mente. Distant stars come in black or redive, entire world since the mayad. They connect to the fall of man they beat you in and as the past they canteres nothing you can do for them they are the force bedouin when the sunlight is rising. Cada estrofa de aquella canción la transportaba a una época pasada, un tiempo en el que todo era diferente, un tiempo en el que las dos personas a las que más quería en este mundo seguían junto a ella. There is nothing you can say to imagine out there than the space has been broken, it's broken our love broken. It's broken our love broken. Una época en la que su mejor amiga, su compañera de cuarto y la hermana a la que más quería seguía con ella compartiendo sus absurdos chistes y enseñándole sus nuevas bromas. Is it far away in the glitter freeze or in our eyes every time they met? It's by the light of the plasma screen switched on all through the night while we slept. Una época en la que su único hermano seguía ahí con ella, escuchando atentamente su música y ayudándole a practicar cada vez que ella se lo pedía. Una época en la que todos eran felices.
there is nothing you can do for them, they are the force when the sunlight is there is nothing you can say to them without a heart and the space has been broken, it's broken, our love 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 broken. Al terminar la canción, dejó la guitarra en el piso y se quedó estática durante unos minutos. Finalmente aquella canción que tanto la asediaba había terminado, pero entonces ¿por qué se sentía tan vacía? Normalmente tocar algo le hacía sentir emoción y la hacía sentir mejor, pero esta vez no había ocurrido. No solo no se sentía mejor, sino que ahora el vacío en su corazón era aún mayor. Lentamente la chica se arrodilló, puso sus manos en su rostro y comenzó a llorar. ¿Por qué tuvo que pasar esto?, preguntó la chica al aire esperando algún clase de respuesta, la cual nunca llegó. Capítulo 13. Bienvenida a tu nueva vida. Era un día bastante extraño, el cielo estaba cubierto en su totalidad por nubes grises y negras, de las cuales caía una sorprendente cantidad de agua. Por otro lado, las carreteras de la ciudad estaban casi vacías y muy poca gente estaba fuera de sus hogares. Bajo la implacable lluvia, una patrulla policial conducía a una velocidad moderada, para evitar accidentes. Dentro del vehículo viajaban 3 personas, 2 oficiales y un criminal. Bueno, en la opinión de cualquiera de los oficiales que manejaban esa patrulla, lo que llevaban con ellos no era un criminal. Para aquellos hombres aquel ser hace mucho que había dejado de ser humano. Para aquel par de hombres aquel ser era un monstruo, vestido con la piel de una jovencita de 14 años. Aquella jovencita se encontraba sentada en el asiento de atrás de la patrulla con las manos esposadas. En general su aspecto no era el mejor, su rostro mostraba un par de marcas rojizas, producto de cierta reunión familiar. Su cabello estaba completamente desarreglado y su ropa estaba bastante sucia. Aún en ese estado ella seguía mostrando una gran sonrisa, y ocasionalmente soltaba una ligera risilla o contaba algún absurdo chiste. La situación dentro del vehículo era horrible, a ninguno de los oficiales le apetecía escuchar un chiste y ambos trataban de mantener su mente en otro lugar. Al principio habían intentado utilizar la radio de la patrulla para despejar su mente, pero para su mala fortuna esta no podía captar ninguna estación. Después intentaron conversar entre ellos sobre cualquier cosa, pero de una u otra forma aquella chica se las arreglaba para contar un chiste sobre lo que ellos comentaban, así que en ambos habían optado por guardar silencio y esperar a que esto terminara. Total, no faltaba mucho para que llegaran al destino final de aquella muchacha, la correccional para menores de Royal Oaks. Aquella chica parecía estar disfrutando el paseo, como si se tratara de un viaje familiar o alguna excursión escolar. Y, dígame oficial cara de mono, dijo la chica rompiendo el silencio que llenaba el vehículo, ¿a dónde se supone que no dirigimos? Ambos oficiales quedaron callados, solo se observaron tratando de pensar en qué responder. Nos dirigimos a el Centro Correccional para Menores Royal Oaks, dijo el oficial que conducía el vehículo. Por un segundo la sonrisa burlona en el rostro de la chica desapareció. Después de eso ni ella ni los oficiales volvieron a decir algo por el resto del camino. El Centro Correccional de Royal Oaks, como su nombre lo indica, este sitio servía para la corrección de jóvenes criminales, pero siendo completamente objetivos, los internos muy pocas se rehabilitaban y terminaban incurriendo en prácticas delictivas.
La mayoría de los jóvenes ingresaban a este sitio por algún problema de pandillas o algún asunto relacionado con las drogas, otros tantos ingresaban a ese lugar por peleas o robos. Pero ella era un caso especial, ella era la única que había ingresado a aquel sitio por homicidio y violación. Seguía dentro de aquella patrulla junto al par de oficiales que la escoltaban, hasta que la patrulla se detuvo abruptamente. «Llegamos», dijo uno de los oficiales mientras procedía a bajar del vehículo. Ambos oficiales salieron de la patrulla para acto seguido sacar a la susodicha prisionera del vehículo, quien a pesar de lo sucedido estaba sonriendo. Frente a ellos se cernía un enorme edificio de enormes paredes de concreto sólido, tenía un par de torres desde las cuales hombres uniformados vigilaban el campo, además dentro del complejo todos los oficiales estaban armados. Los oficiales acompañaron a la chica hasta la recepción, donde dejaron a la prisionera, acto seguido estos se marcharon. La muchacha se quedó unos minutos parada en el centro de la habitación, hasta que un grupo de oficiales la tomó de los hombros y la guió hasta una habitación más apartada, la cual fungía como la sala de registro de los nuevos prisioneros. Dentro del cuarto había en total 7 jóvenes, las cuales estaban formadas frente a una mesa donde se les tomaban las huellas y se les revisaba que no tuvieran algún objeto con ellas. Lentamente la chica tomó su lugar en la fila y esperó a que llegara su turno. «PSS, PSS, oye tú la castaña», dijo susurrando la chica que se encontraba frente a Luan. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó la chica. «Me llamo Luan Lowell», contestó la castaña sin mucho ánimo. El rostro de la chica se tornó pálido durante un segundo, estaba a punto de contestar cuando un oficial se acercó. «Sin pláticas en la fila», ordenó el oficial. Después de eso ninguna de las dos volvió a decir una palabra. Después del registro, que incluyó una revisión de huellas digitales y una incómoda revisión de cavidades, las internas fueron llevadas a sus celdas donde se les dio su uniforme. Esta vez Luan fue colocada junto a aquella chica que preguntó su nombre en la fila. Dentro de la habitación ambas señoritas se despojaron sus ropas y se colocaron el indumentario color naranja de la prisión. La sala se quedó en completo silencio, ninguna de las dos chicas dijo una palabra, solo se ignoraron hasta que una de ellas decidió romper el silencio. «¿Cuál es el tuyo?», preguntó la castaña provocando un sobresalto en su compañera. «¿Qué?», contestó la chica mientras se sujetaba el pecho, debido a las repentinas palabras de la castaña. «En la fila preguntaste mi nombre, pero no me dijiste el tuyo», contestó Luan, «así que ¿cuál es tu nombre?». «Carrie Fernández», contestó la susodicha aún asustada. «¿Por qué estás tan asustada? Aún no te he hecho nada», preguntó Luan. «Porque yo sé quién eres y lo que hiciste», contestó Carrie, «y no soy la única que lo sabe». «¿A qué te refieres?», preguntó Luan. «Todos en este lugar saben de tu pequeño jueguito con tu hermano», contestó la chica. «¿Y eso me debería importar?», contestó Luan de forma tajante. «Por ahora no, pero mañana será diferente», contestó la chica mientras una sonrisa burlona se formaba en su rostro. Después de eso la chica no volvió a decir nada y solo se recostó en una de las 2 camas que había dentro de la celda, dejando a Luan con más preguntas que respuestas. Para este momento las palabras que Carrie le había dicho el día anterior habían cobrado sentido. En estos momentos se encontraba en mitad de un círculo de chicas las cuales gritaban furiosamente.
Elimínala, rompe la cara, muéstrale quién es la que manda. Gritaban las chicas. Lo peor de la situación era que frente a ella se hallaba otra chica de tez morena y cabello negro, la cual mantenía una posición de combate. Luan aún no asimilaba la situación. Hace tan solo unos minutos se hallaba desayunando, si es que a la porquería que le habían servido se le puede llamar desayuno, y ahora estaba luchando con una desconocida. Rápidamente la chica se acercó hasta Luan y le propinó un derechazo directo al rostro, provocando que ésta cayera al suelo lodoso producto de la lluvia del día anterior. «Vamos perra, levántate», rugió la chica. «Esto aún no termina». Luan se quedó unos segundos en el suelo pensando lo que haría. No podía huir, eso ya le había quedado claro, y probablemente nadie la ayudaría. Su única opción era pelear. Aunque siendo completamente sinceros, nunca había estado en una pelea así. A veces había peleado con alguna de sus hermanas, pero nunca había tenido que recurrir al uso de las fuerzas. Un fuerte impacto la sacó de sus pensamientos. Aquella chica le había propinado una patada directamente en el rostro. «Te dije que te levantaras», volvió a rugir la chica. «Aún no has sufrido lo suficiente, tienes que pagar lo que le hiciste a ese niño». Nuevamente la chica se acercó hasta Luan con la intención de atacarla, pero esta vez se llevó una sorpresa. Un fuerte impacto la derribó. La castaña había golpeado una de sus piernas, provocando que ésta cayera al suelo. Aprovechando la situación, Luan se abalanzó sobre ella y comenzó a golpear el rostro de la joven, la cual de igual forma golpeó a Luan en el rostro un par de veces para intentar quitársela de encima. Jamás en su vida había golpeado a otra mujer o había estado en una pelea así. Ni siquiera estaba segura el por qué había atacado a la chica. Quizás la adrenalina del momento había sido suficiente. Ambas chicas continuaron con el enfrentamiento hasta que un par de guardias llegaron y las naquearon. Lenta y pesadamente abrió los ojos. Una luz fluorescente se encontraba sobre ella y ahora estaba recostada sobre una camilla color blanca. Luan se levantó de la camilla para darse cuenta que ahora ya no estaba en el patio, sino que estaba en un cuarto parecido a un consultorio médico, y frente a ella había una mujer que llevaba una bata blanca, la cual revisaba un par de documentos. «Así que ya despertaste», dijo la doctora. «Dime cómo te sientes». Luan no dijo nada, solo se limitó a observar su reflejo en uno de los espejos que había en la habitación. «Así que no hablas». «Bueno, no importa», dijo la doctora. «Veamos, un tabique roto, pérdida de una muela y varios hematomas». «Bueno, al menos estás mejor que la otra chica», dijo la doctora para sí misma. Nuevamente Luan no dijo nada, solo se quedó observando su reflejo. «En unos minutos vendrá un guardia para escoltarte a tu celda», dijo la doctora sin esperar respuesta. Nuevamente Luan no dijo nada. Acto seguido la doctora salió de la habitación no sin antes decir unas cuantas palabras que hicieron erizar la piel de Luan. «Espero que disfrutes tu estancia en este lugar, puesto que va a ser tu nuevo hogar el resto de tu vida», dijo la doctora. «Bienvenida a tu nueva vida, Luan Loud», finalizó la doctora de forma sarcástica mientras se retiraba y reía de forma escandalosa. Luan se quedó sentada en silencio en la habitación mirando su reflejo en aquel espejo. Tenía un enorme moretón en el ojo izquierdo y en el cachete derecho. Le faltaba una muela y su nariz se veía desviada, además que esta dolía como el infierno. Pero todo esto no parecía importarle. Su mente se encontraba pensando en las palabras de la doctora.
Bienvenida a tu nueva vida, repitió Luan antes de comenzar a reír. Qué buena broma, dijo Luan mientras la risa se apoderaba de ella. Capítulo 14. Atred llevaba ya un par de minutos golpeando aquel viejo árbol, ignorando todo aquello que la rodeaba, ignorando la sangre que cubría sus nudillos, ignorando las palabras de su hermana y de su madre quienes le suplicaban se detuviera, y más importante ignorando aquel dolor que oprimía su corazón. Sentía una furia enorme hacia la persona que le había arrebatado a su hermano, sentía un odio tremendo hacia la persona que le había arrebatado a la persona que más quería en este mundo, pero por sobre todas las cosas sentía un gran odio hacia ella misma. Después de escuchar aquella tétrica historia que Lucky le había contado, sentía como la peor basura del mundo, no porque ella hubiese causado la muerte de su hermano, sino porque ahora que éste se había marchado, ella al fin se daba cuenta de la mala hermana que había sido. Todas acudíamos a Lincoln cuando teníamos problemas, y él nos ayudaba a solucionarlos. Aquellas palabras se habían quedado grabadas a fuego en su mente. Puede que Luan estuviese loca, pero tenía razón. Todas se aprovechaban de Lincoln utilizándolo de todas las maneras posibles y estas en agradecimiento se burlaban de él, de sus gustos y en general de todas las cosas que él disfrutaba hacer. Pero ella era la peor de todas, siempre obligando a Lincoln a participar en alguna de sus prácticas de deportes, siempre presionándolo para que éste jugara con ella. Ella sabía muy bien cuánto Lincoln aborrecía los deportes, no obstante éste siempre le dedicaba un poco de su tiempo para jugar con ella, y aún así ella no le mostraba ni un poco de interés en lo que hacía, solamente pensaba en ella y nada más en ella. Y ahora jamás volvería a ver a su hermano, jamás podría pedirle perdón por todas las veces que le había dicho que era un torpe y patético debilucho, jamás podría agradecerle todas las veces que le había ayudado a entrenar y jamás podría decirle cuánto lo quería. Ahora lo único que podía hacer era golpear ese viejo árbol. Su hermana llevaba golpeando ese árbol al menos 20 minutos sin descanso. Al principio su madre había intentado detenerla, pero esta solo la ignoró. Después ella misma se acercó e intentó razonar con su hermana. Lynn, por favor detente, dijo Lori intentando convencer a su hermana, si sigues así te causarás más daño. Lynn no contestó, solo se limitó a continuar con su labor. Lori estaba a punto de detener a su hermana cuando ésta por sí misma dejó de golpear el árbol. Oye Lynn, ¿estás bien?, preguntó la mayor bastante preocupada. Lynn no contestó, simplemente adoptó una posición hincada y se quedó en ese slot petrificado, como si ya no encontrase una razón para moverse. Lynn, volvió a preguntar Lori, ¿estás bien? Nuevamente Lynn no dijo nada, solo se quedó en esa posición mientras luchaba por evitar que lágrimas salieran de sus ojos. Sin decir una sola palabra, Lynn se levantó y rápidamente se dirigió hacia el interior de su hogar. Ya dentro del inmueble, la chica subió las escaleras a gran velocidad y entró en la habitación que se encontraba al final del pasillo, donde procedió a cerrar la puerta para que nadie la molestara. Había decidido encerrarse en aquella habitación para que nadie la molestara, sabía perfectamente que nadie se acercaría a ese cuarto. Había decidido correr para que no la vieran llorar. Desde siempre ella había considerado al llanto como un signo de debilidad, algo que solo los debiluchos hacían, y ella no era ningún debilucho, pero ahora estaba a punto de romper en llanto.
Su mente le estaban jugando una mala pasada, no podía pensar en nada que no fuera los momentos que había pasado con Lincoln, todas las veces que lo había molestado, todas las veces que lo había golpeado, todas las ocasiones en que había abusado de su amabilidad y lo había obligado a participar en alguna de sus tontas prácticas. También recordaba todas las ocasiones en que su hermano, después de sufrir algún golpe o alguna burla, no le decía nada, simplemente la miraba a los ojos y le sonreía de forma calmada. Jamás le había recriminado nada, jamás le había regresado un golpe, jamás le había la misma cantidad de daño que ella le había hecho. Y esto la hacía sentir peor. Repentinamente unos golpes en la puerta la sacaron de su ensoñamiento. «Lynn, sé que estás ahí, por favor abre la puerta», decía la voz al otro lado de la puerta. Mas no hubo respuesta. «Lynn, por favor abre, solo quiero hablar contigo», volvió a decir la persona detrás de la puerta. Nuevamente no hubo respuesta. Esta vez la persona que estaba del otro lado de la puerta suspiró resignada y se alejó, dejando a Lynn sola. Habían pasado ya un par de horas, y Lynn seguía encerrada dentro de la habitación. No había salido para nada, ni siquiera para cenar. Actualmente era las 11 de la noche y Lynn seguía en el mismo estado, tratando de contener las lágrimas mientras pensaba en las horribles cosas que le había hecho a su hermano. Nuevamente un par de golpes en la puerta la sacaron de su ensoñación. «Lynn, soy yo, Lori», dijo la recién llegada, «si no vas a hablar al menos escucha lo que voy a decirte». Lori se quedó unos cuantos segundos, esperando una respuesta de Lynn, pero esta no dijo nada. «Sé cómo te sientes», dijo Lori, «yo me siento de la misma forma, pero no puedes continuar así, no puedes seguir haciéndote daño». Nuevamente Lynn no dijo nada. «No puedes seguir de ese modo», dijo Lori, «debes afrontar lo que sientes y esperar a que el tiempo cierre las heridas. Sé que no es fácil, tampoco lo es para mí, pero debes continuar. Si no lo haces por mí, hazlo por Lincoln, él no querría verte así. Yo puedo ayudarte, pero solo si tú abres la puerta y me dejas entrar», concluyó Lori. La casa se quedó en silencio durante algunos minutos, un silencio sepulcral el cual calaba hasta los huesos. Lori estaba a punto de retirarse, cuando el inconfundible sonido de la cerradura abriéndose la hizo detenerse en el acto. Len Menete volteó, para encontrarse con su pequeña hermana Lynn, la cual sollozaba profundamente. Lori no dijo nada, solo se acercó, se agachó para estar a la altura de su hermana y la abrazó. Tras esto Lynn correspondió el abrazo. «Yo también lo extraño», dijo Lori mientras abrazaba a Lynn. En ese momento ambas comenzaron a llorar amargamente, sin separarse la una de la otra. Al fin sentía como ese dolor abandonaba su pecho, y al fin, después de mucho tiempo, el odio que sentía por sí misma lentamente desaparecía. Capítulo 15. Ese día su felicidad fue tan grande, que por un segundo consideró que todo era un sueño, pero no, esta era la realidad. Por fin, después de haber tenido 5 hermosas hijas, la pareja Lowe tendría un hijo varón, o al menos eso es lo que el doctor les había dicho. Cuando escucharon la noticia, ambos explotaron de felicidad. Desde que habían formalizado su relación, los dos deseaban con todas sus fuerzas tener un hijo varón y al fin lo tendrían. Por eso es que ahora se encontraba sentado en una de las salas de espera del hospital. La emoción que sentía lo estaba matando al punto de que había comenzado a temblar. Se sentía como un niño a punto de abrir los regalos de Navidad.
se encontraban sentado en una esquina dentro de la habitación, observando a las demás personas que estaban en aquel cuarto. Frente a él un par de hombres conversaban sobre qué nombre le pondrían a su recién nacido. A lo lejos, en la otra esquina de la habitación, se hallaba un hombre el cual temblaba incluso más que el propio señor Lowell, mientras balbuceaba cosas inentendibles. Pero realmente no podía importarle menos lo que aquel hombre pudiera estar diciendo. Desde que su esposa había ingresado al hospital, su mente había enfocado únicamente en su futuro hijo. Repentinamente un doctor salió por la puerta y lo mandó a llamar. En el camino hacia la habitación donde se encontraba su esposa, aquel doctor que estuvo comentando algo sobre el parto y cómo este había sido, en términos generales, bastante corto. El señor Lowell solo asentía a todas las cosas que el doctor le decía, realmente no estaba poniendo atención a lo que decía. Antes de que se diera cuenta, ambos se encontraban frente a la habitación de su esposa. Por unos cuantos segundos el señor Lowell se quedó congelado. Esta no era la primera vez que él o su esposa tenían un hijo, pero por algún motivo se encontraba ansioso. Lentamente abrió la puerta e ingresó a la habitación. Dentro encontraba a su esposa, la cual cargaba un bulto envuelto en sábanas blancas. Con algo de duda el señor Lowell se acercó al pequeño bulto que su mujer sostenía y lentamente lo sostuvo entre sus manos. Le quitó la sábana que cubría su rostro. Por un minuto el tiempo se congeló. En ese instante solo existía él y el bebé que cargaba en brazos. Por ese minúsculo instante todo era perfecto, todo era tan hermoso, todo era un maldito sueño. Un estridente sonido despertó de golpe a aquel hombre. La alarma del despertador había sonado como hacía todos los días, anunciando el comienzo de un nuevo día. De mala gana el señor Lowell se levantó de su cama y se dirigió a la cocina para prepararse un café. Mientras el café se preparaba en la cocina, aquel hombre subió al baño para arreglarse un poco. Ya en el baño procedió a asearse. Durante unos segundos observó su rostro en el espejo. Se veía cansado y un poco más viejo, como si en unos cuantos meses hubiera envejecido 10 años. Todo lo que había vivido en esos 3 meses lo había cambiado todo. No solo su hija favorita se había vuelto una asesina, sino que la persona a la que había asesinado había sido nada más y nada menos que su único hijo, aquel que en algún momento había sido su máxima alegría. Le hubiera encantado seguir mirándose al espejo, pero el sonido que producía la cafetera le había sacado de ese trance, por lo que bajó para tomar su café. El café estaba muy caliente, pero por algún motivo aquel pobre hombre lo sintió helado, y no solo eso, la bebida tenía un sabor asqueroso. No era típico sabor amargo del café, más bien tenía un sabor como a basura. Sabía exactamente igual a todo lo que había probado desde el día del funeral. Después de tomar su café, el señor Lowell salió de su hogar y se dirigió a su trabajo. Normalmente su trabajo era por mucho la actividad que más disfrutaba. Le encantaba la tranquilidad de la oficina y disfrutaba de la compañía de sus compañeros de trabajo, y aunque estos no lo quisieran debido a su familia, al menos no se metían en su vida. Pero ahora el trabajo era un calvario. El silencio y la monotonía le recordaba a la morgue de la estación de policía, y sus compañeros se comportaban como todas las personas que lo veían en la calle y le daban el pésame. Eran todos unos hipócritas. Está de más decir que quería renunciar, pero su familia se lo impedía. Muy en el fondo sabía que su familia necesitaba del dinero que su trabajo generaba. Ese era el único motivo que lo mantenía en ese puesto.
El día laboral pasó sin demasiadas complicaciones, o al menos así lo había percibido él. Al salir de la oficina, varios de sus colegas lo invitaron a pasar el rato en un bar. Él amablemente declinó la invitación y se retiró. Como había hecho todos los días camino hasta su hogar, mientras dejaba que su mente se abrumara con pensamientos de épocas pasadas, de los buenos tiempos, le gustaba recordar la época en la que era feliz. Pero ya ni siquiera era capaz de hacer eso. Cada vez que pensaba en su hijo, surgían una serie de ideas que no lo dejaban dormir. Todo el tiempo su mente se la arreglaba para hacerlo caer en la misma conclusión. Él no conocía en lo absoluto a su hijo y jamás había pasado un buen momento con él. Podía recordar perfectamente los mejores momentos que había pasado con cada una de sus hijas, incluso podía recitar de memoria los gustos de cada una de ellas, pero no podía citar ni siquiera una sola ocasión en la que hubiese pasado tiempo con su hijo. No sabía cuáles eran sus gustos o talentos. Lo único que podría recordar era todas las ocasiones en las que lo había dejado de lado solo para concentrarse en sus hijas. En especial recordaba la ocasión en la que Lincoln le pidió ayuda para realizar un proyecto escolar, y este terminó pidiendo ayuda a los padres de su mejor amigo para realizarlo. Al final sí que lo ayudó, pero solo cuando ninguna de sus hijas le pidió ayuda y solo cuando lo recordó. Sin darse cuenta llegó a su hogar. Aquella casa antaño ruidosa ahora se encontraba casi en silencio, apenas salían algunos ruidos del lugar, los cuales provenían de una guitarra. Sin hacer el más mínimo ruido entró a su hogar, solo para llevarse una sorpresa. Frente a la puerta se encontraba su hija mayor, quien la miraba de forma seria pero triste. «Papá», dijo Lori, «quiero hablar contigo a solas en la habitación de Lincoln», dijo antes de retirarse a la habitación del susodicho. Lynn no dijo nada, tan solo asintió mientras seguía a su hija. Antes de ingresar a la habitación, el señor Loud se dirigió al baño. Mientras estaba en el baño nuevamente se miró al espejo, mientras su mente le recordaba lo mal padre que había sido. La habitación de Lincoln se veía exactamente igual a como la habían dejado. Realmente parecía que el tiempo se había detenido ahí dentro. Sentada en la cama de Lincoln se encontraba su hija Lori, la cual le hacía la seña para que se sentara a su lado. «Papá, sé que no ha pasado mucho tiempo desde que Lincoln se fue», dijo Lori, «y yo, al igual que todos, los extraño mucho. De la misma forma, sé que tú y mamá han pasado por un mal momento, y sé que ustedes son los que han sufrido más nuestra pérdida», dijo Lori mientras suspiraba. «Por eso sé que no va a ser fácil lo que te voy a pedir, pero espero que me apoyes en esto. Papá, por favor, quiero que dejes de sufrir por la muerte de Lincoln y me ayudes a ayudar a mamá», dijo Lori de forma rápida y concisa. Hasta ese momento el señor Lowell no había estado escuchando a su hija. Realmente su mente se había quedado en un limbo, pero las palabras de su hija lo habían sacado abruptamente de él. «¿A qué te refieres?», contestó el señor Lowell. «¿Cómo quieres que ayude a tu madre? Desde el funeral de Lincoln, ni tú ni mamá han sido los mismos. Tú te has vuelto distante, es como si estuvieras aquí, pero al mismo tiempo no, y mamá está al borde de un colapso», contestó Lori levantando la voz. «Por favor, papá, tú eres el que la conoce mejor que todos», continuó Lori, «tú eres su esposo y sé que tú puedes ayudarla mejor de los que yo podría hacerlo». Durante unos instantes el señor Loud se quedó callado. Realmente no sabía qué decir. Por un lado su hija tenía razón, pero por otro lado él se encontraba en un estado casi tan malo como el de su esposa.
Yo hablaré con ella, dijo el señor Loud no muy convencido, pero necesitaría tu ayuda, hija. Lori solo asintió, e inmediatamente ambos salieron de la habitación de Lincoln para dirigirse al cuarto donde se encontraba la señora Loud. Estos últimos meses no habían sido fáciles para la familia Loud, pero la persona que había resultado más afectada, y con enorme diferencia, había sido Rita Loud. La pobre mujer había perdido a su único hijo varón, y había descubierto que una de sus hijas era una asesina psicópata, la cual le había arrebatado la luz de su vida, y ella lo había estado sufriendo en silencio. En estos momentos ella se encontraba al borde de la cama, mientras observaba el viejo álbum familiar, el cual tenía fotos de cada uno de los momentos más felices que había pasado al lado de sus hijos. No podía evitar llorar cada vez que una foto de su hijo aparecía. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Lori, quien recién había llegado a la habitación. La llegada de Lori causó un ligero sobresalto en la señora Loud, la cual dejó de observar el álbum casi instintivamente. «Claro, hija, ¿de qué se trata?», preguntó Rita un poco sorprendida. Lori no dijo nada, simplemente hizo la seña para que su padre se acercara, le dijo unas cuantas palabras al oído y después se retiró de la habitación. En ese momento ambos adultos se quedaron solos dentro del cuarto, ninguno sabía qué decir, es más, desde el funeral ninguno de los dos se había dirigido la palabra. Lentamente el señor Loud se acercó hasta la cama y tomó asiento al lado de su esposa. La situación era realmente, ambos estaban en completo silencio, un silencio que se había hecho muy habitual en esa casa. Lynn señor estiró su mano y tomó el álbum de fotos que su esposa había estado leyendo hacía unos minutos y comenzó a hojearlo. Cada foto lo transportaba a un feliz recuerdo, pero a su vez lo llevaba a recordar la clase de padre que había sido y la forma en la que había tratado a su hijo. El señor Loud respiró profundamente, sabía lo que debía hacer, pero las palabras se quedaban atrapadas en su boca. Cerró los ojos y dejó que todo lo que había guardado saliera. «Lo extraño mucho», dijo el señor Loud mientras aún veía el álbum, mientras un par de lágrimas comenzaban a caer sobre esto captó la atención de la señora Loud, la cual inmediatamente puso su mirada sobre su marido. Incluso para ella esta situación era nueva, su esposo no acostumbraba a llorar, sino que se guardaba todo para él mismo. Sin saber qué decir, la mujer se acercó y abrazó al pobre hombre, el cual correspondió al abrazo casi de forma instantánea. «Dios santo, ¿por qué te lo llevates?», preguntó el pobre hombre mientras las lágrimas se apoderaban de su rostro. Tan solo era un niño. La pobre mujer estaba a punto de hablar, quería tratar de consolar a su marido, pero este nuevamente comenzó a hablar. «¿Qué clase de padre soy?», preguntó el señor Loud. «Tantas veces lo de solo, tantas veces me olvidé de él y aún así él seguía amando a todos nosotros. Por Dios, soy un padre terrible». Quizás fuese empatía, quizás fuese simplemente el momento o una combinación de todos, pero en el momento que Ruth escuchó esto, abrazó a su esposo con más fuerza y comenzó a llorar al igual que él. Ambos adultos se quedaron así mientras liberaban todo lo que habían guardado desde el funeral. El sol hizo su aparición a través de las cortinas del dormitorio, en el cual dos adultos se encontraban abrazados mientras miraba el viejo álbum familiar. Cada foto era un viejo recuerdo, pero a diferencia de otras veces, estos recuerdos los hacían llorar al mismo tiempo que los hacía sentirse en paz.
Ambos adultos habían pasado toda la noche externando sus penas y consolándose mutuamente. Aún no se sentían bien, pero al menos habían encontrado algo de paz. Ambos se habían estado abrazando hasta que el sol entró por la ventana, momento en el cual despertaron, ya que se habían dormido en esa posición. Rita fue la primera en romper el abrazo, y lentamente salió de habitación. Fuera de esta se encontraba Lori, la cual dormía en el suelo, esperando a que sus padres terminaran de hablar, solo que al igual que a ambos adultos el sueño la venció. Tranquilamente su madre la despertó y comenzó a abrazarla, mientras le agradecía por haber hecho que su padre hablara con ella. Ambos mujeres comenzaron a hablar acerca de cómo se sentían mientras caminaban hasta la cocina, dejando al señor Loud solo. Aquel hombre se encontraba ahora hojeando el álbum familiar, recordaba los buenos momentos que había vivido, cada fotografía le recordaba el pésimo padre que era, pero al mismo tiempo lo llevaba de optimismo. No podía enmendar su pasado, pero al menos podía hacer un mejor futuro y ser el padre que no fue para Lincoln. Qué curioso, aquí falta una foto, dijo el señor Loud mientras miraba un espacio en blanco en el álbum. Trataba de recordar qué foto era la faltante, de alguna forma sentía que lo sabía, pero algo no lo dejaba recordar. Sin darle más importancia, el señor Loud se dirigía hasta la cocina y con una sonrisa en su rostro comenzó su rutina diaria.